Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Aquí una vez más, su amigo Luis para compartirles otra porción de las escrituras y seguir con los temas que hemos estado mirando acerca de los puntos escatológicos que se enseñan en las congregaciones y en lo cual hemos mirado hasta este estudio que vamos a hacer que nos han enseñado mal o nos han enseñado erróneamente, pues ha habido una equivocación en la interpretación. Y es lo que ahorita a través de esos estudios estamos tratando de corregir esos puntos doctrinales o esos puntos de vista, ¿no? Que es futurista y que todo apunta hacia futuro, todo hacia futuro y que no tiene cumplimiento, nunca miramos cuál es el cumplimiento, ¿no? Y hemos estado mirando a través de la Biblia y solamente con la misma palabra, con la misma Biblia hemos interpretado esos pasajes que nos han sido transmitidos por generaciones y nos han transmitido que todo es hacia futuro y que debemos estar listos porque en cualquier momento se va a acabar el mundo, en cualquier momento viene el Señor Jesús, en cualquier momento viene la gran tribulación, en cualquier momento viene el anticristo, viene el 666, la bestia. Entonces todo eso se ha estado predicando por años, Y entonces hemos estado mirando que la escritura nos dice otra cosa, pero que nuestros líderes y que los líderes de hoy en día están enseñando otra cosa, ¿no? Haciendo caso omiso de la misma palabra y de lo mismo que está escrito. Entonces, hoy en esta noche, tarde o día, dependiendo del horario que estén mirando, quiero tocar este tema que creo que es el más controversial en el punto de vista de la doctrina futurista y es acerca de la venida de las nubes, porque esta es la idea. No quiero tomar mucho tiempo porque son muchas escrituras y quiero realmente avanzar más en el tema, pero sí es importante poner fundamento y poner algo para la gente que es nueva o nueva en el aspecto de este entendimiento que está aprendiendo, o mucha gente que realmente no va a ninguna congregación, pero que le interesa estos temas y están mirándolo y es por eso bueno explicarlo. Y nos va a tomar un poco de tiempo, no mucho, pero sí es importante decirlo. La doctrina que se nos enseña acerca de la venida de las nubes es esta, que va a venir una tribulación, pero que la iglesia no va a pasar. Bueno, hay varios métodos de interpretación o varias corrientes de interpretación. Y no quiero dar en detalle de todas esas, simplemente nomás los puntos de vista más comunes en las congregaciones es unos que la iglesia va a pasar la tribulación, otros que no va a pasar la tribulación, pero los que no van a pasar la tribulación dicen porque es una venida, ellos que es una venida del Señor a escondidas, pero después va a venir en la nube. Pero al final de cuentas, todos esos puntos de vista doctrinales que son futuristas concuerdan en una cosa, que el Señor Jesús va a venir literalmente sobre una nube, porque ellos se dicen que así lo enseña y que está en la Biblia. Y sí, sacan de la Biblia un texto que está ahí, pero no miran ni el contexto, no miran la historia, no miran el lenguaje que hemos estado mirando, cómo hablan ellos, cómo el lenguaje que ellos tenían, cómo estaban familiarizados con ese tipo de lenguaje, de profecías. Entonces para nosotros es bien fácil todo tomarlo literal y hacerlo todo literal y decir, oh, aquí dice esto, es literal. Entonces, como no tenemos ese entendimiento, no tenemos ese vocabulario, para nosotros no es muy común o no hemos crecido familiarizando con ese lenguaje, es donde está el error de la interpretación. Entonces siempre andamos buscando las noticias en los periódicos o los reportes en internet para ver qué es lo que está pasando alrededor del mundo para poderlo encajar en la doctrina que es esta, la futurista. Entonces hacen a un lado la escritura y buscan en eventos que ocurren contemporáneos a este tiempo, pues, y lo acomodan ahí, ¿no? Entonces, lo único que dicen es otra señal, nos estamos acercando, el Señor viene, ya está a las puertas, pero está a las puertas hace 2000 años, si no ha venido, no entra. O sea, no entra, está a las puertas, pero no entra.
Unos dicen, no, que mira, tienen visiones que van al cielo y que el Señor les dijo que está llorando y está así en su trono llorando y diciéndole, es que quedan 5 minutos. Entonces, esos 5 minutos los hacen eternos. Otros dicen que el Señor dice que ya es poco, que por eso le dio la visión a él, para enviarlos a predicar, que porque ya viene. Ya viene él, dile a mi iglesia que ya vengo, aquí vengo pronto, dile a mi iglesia que se arrepienta. Entonces está toda la gente llorando, sufriendo, totalmente asustada, con esquizofrenia, esquizofrénicos así, esperando porque no saben si son salvos, si se van al infierno, o el Señor los va a aceptar o no los va a aceptar, o van a ser rechazados. O sea, es una confusión total. Y estoy hablando de la iglesia en el globo, el lenguaje que se predica en esto. Entonces sí es importante tocar estos temas con estudio, con escritura. Por eso a veces son un poquito largos. Yo entiendo que a veces, porque me han comentado que son un poquito largos, pero realmente estos temas, y esto es poco, porque yo donde conocí esta manera de esta corriente de interpretación, que viene siendo la preterista, en donde yo empecé a conocer de esto, fueron alrededor de la primera sesión que escuché de esto fueron 2 horas 20 minutos, por casi 2 horas y media, una sola sesión. Y después fueron 1, 2, 3, 4, 5, son como 5 o 6 sesiones, fueron en total. Fueron 3 días completos. Y no abarcó todo, esa persona que vino a traer no abarcó todos los temas. No habló ni del rapto, no habló ni de la resurrección, no habló de la bestia. O sea, no habló temas, ¿por qué? Porque esos temas son extensos, o sea, porque realmente son de estudio. Entonces, por favor tengan paciencia, el que quiere aprender, esto es un es un aperitivo, vamos a llamarlo así, donde tú lo comes, lo pruebas, te gusta, y tú vas, y entonces tú investigas, entonces tú buscas, entonces tú preguntas, tú indagas, comentas, compartes, vas aprendiendo y vas creciendo. Entonces, por favor, cosas que no entiendan, vuelvan a ver el video, y no es con la intención de que lo vuelvan a ver y que lo vuelvan a ver, a mí no me interesa eso, pero sí es importante que haya algo hasta que lo entiendan, porque es la única manera de poder entender, para poder empezar a compartir esto. No es a la ligera, la verdad. Entonces, para no caer en confusión y no traer daño a las personas que están mirando y que no están muy bien cimentadas en su fe, pueden ser perjudicial para ellos también esto. Entonces, tocando ya el tema principal, lo que es esto, este tema lo quiero tocar acerca de la venida en las nubes. ¿Realmente es literal lo que enseñan, que Jesús viene sobre una nube y que todo ojo lo va a mirar? Entonces, si simplemente esa manera de interpretación abre un sinfín de preguntas que la misma interpretación no te da abasto, o no puede contestar todas esas preguntas que nacen a raíz de esa interpretación. Una de ellas sería, ¿cómo todo ojo lo va a mirar si va a venir a Jerusalén? Porque ahí dice que va a poner sus pies en el monte, ¿no? Lo hacen también literal. Entonces, en el monte de los olivos, entonces, y que se va a partir, lo hacen literal, se va a abrir en dos. O sea, entonces, ¿me entiendes? Todo lo hacen literal. Entonces, yo que vivo en este lado de Occidente, viene siendo en Estados Unidos, en California, yo cómo voy a mirar cuando son aproximadamente como 9 a 10 horas de diferencias. Ahorita cuando yo estoy grabando este video para conocimiento, son las 10:40. Échale 9 horas 10:40 de la noche. Échale el tiempo 9 horas más adelante, allá en Jerusalén ya está amaneciendo. ¿Yo cómo lo voy a mirar? ¿Por la tele? O sea, ¿realmente eso es lo que la Biblia lo enseña? O sea, ¿cómo vamos a mirarlo? ¿Cómo vamos a mirarlo cuando son horarios diferentes? O sea, ¿cómo? Entonces, entonces esa pregunta siempre dicen, no sé, hermano, son cosas que uno no sabe, pero aquí dice la Biblia que todo lo verá, y Dios no puede mentir. Entonces te das cuenta, no, lo interpretan de una manera tan mal que cuando les haces preguntas no te pueden contestar. ¿Por qué? Porque su interpretación está mal. Entonces saca cada disparate, vienen profetas, vienen hombres, teólogos, empezando a enseñar esto, y sacan una serie de loqueras,
perdón la palabra, de tonterías que uno no entiende realmente. Sale la gente más confundida de lo que entró. Entonces, es importante hacer un estudio un poco más serio en referente a estos temas, porque sí son importantes, la verdad, sí son importantes, porque son fundamentos de las congregaciones el creer esto. Entonces, si tenemos una buena base, un buen fundamento de lo que realmente ocurrió y entendemos esto, créeme lo que el futuro de la iglesia se va a ver mucho mejor, sin tanta nube, ahora sí, sin tantos temores. Entonces, creo que Dios añadiría más cosas para ir avanzando hacia el propósito principal que Dios tiene, ¿no? Para esta época. Entonces, vamos a mirar lo de la venida de las nubes, si es literal o no es literal. Si va a ocurrir o ya ocurrió o lo estaremos esperando todavía. Entonces vamos a entrar a la escritura y vamos a dejar que la misma escritura interprete la escritura. ¿Por qué? Porque es la única fuente que tenemos para interpretar la misma palabra a través, lógicamente, del Espíritu de Dios. Y lo que quiero hacer con el estudio es llevarlo sistemáticamente, escritura por escritura, para ir entendiendo el lenguaje que ellos usaban, para ir entendiendo lo que para ellos era muy común escuchar. Porque para nosotros nubes son nubes literales, así, cúpulos de así, vapor o algo, ¿no? Pero para ellos, ¿qué significaba eso? ¿No? Entonces, el estudio que traigo ahora es exclusivamente para irnos llevando de escritura en escritura, para ir entendiendo el lenguaje que usaban ellos, para irnos metiendo nosotros, para lograr captar lo que ellos sentían, lo que ellos interpretaban cuando ellos escucharon estos escritos, o ellos leían, o les leían, o ellos escuchaban en sus sinagogas o en los lugares donde ellos se congregaban, cuando hablaban de nubes. Para ellos, ¿qué era, no? Porque para ellos era muy fácil interpretarlo, créanmelo. Para ellos era muy fácil, porque era su lenguaje, era su libro, eran sus escritos, era su idioma, era su letra. Entonces, ellos no andaban preguntando, y si tenían pregunta, ellos ellos mismos sabían, ¿no? Ya miramos lo de la luna, las estrellas, el sol, hemos mirado varias cosas y nos damos cuenta que no tenemos ese lenguaje nosotros, o esa manera de interpretar, pero ellos sí. Entonces, vamos a mirar, y la escritura que es la más principal, la que voy a tomar como base, como un fundamento, pues, o algo que de ahí empezar, está en Mateo 24, Mateo 24, del verso 29 al 30. Y me permiten, porque aquí voy a subir un poquito al brillo, porque la verdad está un poquito oscuro. Pero Mateo 24, del verso 29 al 30, mira lo que dice. Dice, e inmediatamente, está hablando Mateo 24, toda la gente ya está familiarizado con Mateo 24. Después tocaremos temas de Mateo 24 poco a poco y se van a dar cuenta de todo lo que habla, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar exclusivamente de la venida en las nubes. Dice 24-29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En videos pasados hemos tocado el tema acerca de lo que habla aquí, que inmediatamente después de aquella tribulación el sol se oscurecerá, la luna no dará resplandor, las estrellas del cielo caerán. Y ya miramos lo que realmente significaba las estrellas, la luna y el sol. Se oyó como canción, pero así, ¿verdad? Lo que era. Entonces llegamos a una conclusión bien sana y bien sencilla, que no estaba hablando del sol literal, de la luna literal, de las estrellas literal cayendo,
y nos dimos cuenta de qué hablaba la escritura, ¿no? Para no repetir el mensaje, que ya ustedes ya lo pudieron observar. Entonces, si eso no era literal, ya lo entendimos, ¿será que es lo mismo cuando aquí dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo? Todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube. ¿Será eso literal? ¿O será también en un lenguaje profético figurado o en algo? Porque aquí es donde vamos a entrar. Porque algo que aquí hay que anotar aquí, que todo lo que Jesús, Mateo 24 es la respuesta a la pregunta que sus discípulos le hicieron. Ahora, cuando termina Mateo 24, sus apóstoles, nadie, ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni Andrés, nadie, se le acercó o le preguntaron, oye, ¿cómo es eso de venir en las nubes? O sea, ¿sí me entiendes? O sea, ellos al escuchar esto, captaron algo y vamos a encontrar qué fue lo que captaron. Queremos encontrar qué fue lo que captaron o por qué lo recibieron tan bien y por qué ellos en sus escritos no hablan tanto de esto en el aspecto de como hoy lo predica la gente, una nube literal y que todo ojo lo mirará. Entonces, como lo hemos hecho, vamos al principio. Vamos a ir entendiendo cómo usaban ese lenguaje ellos, en qué otros lugares de la Biblia usaban las nubes, de qué modo lo usaban, de qué manera comparaban las situaciones con nubes y cómo era su lenguaje desde el pasado, desde el nacimiento de la nación de Israel. Entonces, vamos a ir entendiendo cómo ellos familiarizaban las nubes con diferentes situaciones y cómo hablaba Dios, el Señor, a través de un lenguaje poético, profético, figurado, e involucraba las nubes, y en qué lo involucraba, o en qué lenguaje, o en qué metía las nubes en este tipo de lenguaje, para poder mirar cuando Jesús llega y habla. Entonces, vamos al libro de Éxodo, y es como le digo, lo quiero hacer lo más rápido posible. En unas las voy a decir así rápida y en otras me voy a detener un poquito porque realmente se necesita. Éxodo 13. Mira lo que dice Éxodo 13, 21. Mira lo que dice. Mira. Perdóname, soy de Jalisco, es que así decimos. Éxodo 13, 21, mira lo que dice. Es cuando van saliendo de Egipto, Moisés saca al pueblo de Egipto y va a la columna y todo, ¿no? Ahí después ustedes miran el contexto, pero quiero enfocarme solamente en donde habla para mirar qué significaba y qué es lo que ellos miraban e interpretaban. Dice, y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Mira, aquí es donde entramos, porque nosotros aún lo hemos leído y por aquí nos pasa, o sea, lo captamos rápido. Pero cuando llegamos a otro pasaje que habla de las nubes, como ahorita lo que leímos de Mateo, ya no ya no captamos lo que ya miramos en el pasado. Dice, y el Señor iba delante de ellos de día en una nube. O sea, ¿crees que el Señor realmente iba montado, parado sobre una nube caminando? O sea, quiero que entiendas esto, porque parece como muy fantasioso, y a veces hasta muy simple o muy torpe hablarlo así, pero o sea, tenemos que hablarlo así porque no lo miramos o nos pasa por aquí o no sé qué pasa, pero no logramos captar lo que estamos leyendo. Dice, y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube
para guiarlos por el camino de noche en una columna de fuego. Ahora, él realmente, físicamente, literalmente iba, no iba. O sea, aquí lo que vamos a interpretar es como lo está diciendo aquí. No vamos a interpretar como que aquí lo que es lo que trata de decir, que esa nube significaba la presencia de Dios, pero físicamente, literalmente así, él no estaba visible. Pero ellos entendían que en la nube era producida o había sido puesta por Dios guiándolos, y que eso era un símbolo o era una señal de que Dios estaba protegiéndolos, que Él los iba guiando. Entonces, pero mira cómo el que escribió Éxodo le da, la importancia, o le da ¿cómo decirlo? No el título, le da el grado de interpretación de decir que el Señor mismo iba en la nube, porque dice, y el Señor iba delante de ellos de día en una columna. O sea, entonces, que la nube simplificaba o era un símbolo de Dios guiándolos. Escúchame, porque este concepto ellos empezaron a mirar, desde allí empezaron. Ellos iban caminando, ellos iban llegando a la vida y dice, ahí va el Señor, ahí va el Señor. No lo miraban físicamente ni nada, pero sabían que en esa nube había sido puesta por el Señor para guiarlos. Eso es lo único que está hablando. Ahora, ¿te puedes imaginar la gente de la contemporánea del tiempo de Jesús en sus sinagogas? ¿Te puedes imaginar? Así lo voy a ir haciendo, te voy a ir haciendo esto, porque digo, si se alarga, a lo mejor cortamos y hacemos otra segunda parte, pero sí es importante. Porque te puedes imaginar, supongamos, y vamos a meter al tiempo, que están todos los apóstoles que Jesús nombró, sus discípulos, vamos a decir que están en la época de juventud, de niños, de adolescentes, y van con sus padres a la sinagoga. Entonces, cuando ellos escuchaban desde niños, los mismos apóstoles, cualquier judío, escuchaba y les leían estas historias, estos hechos, anécdotas de su pueblo, de sus antepasados, de sus padres, como le llaman, cuando ellos oían y el Señor iba delante de ellos en una columna, o sea, desde niños ellos iban captando que el Señor era la nube, pero que no era literal que estaba el Señor ahí, pero simplificaba. O sea, quiero que entiendas cómo ellos desde niños fueron absorbiendo ese lenguaje, esa interpretación. Nosotros no estamos familiarizados, por eso lo estoy haciendo así. Entonces aquí no está literal, no está el Señor parado, no. Simplificaba que el Señor iba en una nube y en un torbellino. Mira lo que dice ahí mismo Éxodo 13, 21, y ahora fíjate, bríncate al 14, capítulo 14 del mismo Éxodo, pero el 24, mira lo que dice. Y aconteció a la vigilia de la mañana que el Señor miró al campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. O sea, ¿desde dónde estaba el Señor? ¿Desde la nube los miró? O sea, Él estaba arriba de la nube mirándolos. No puedes interpretar así. O sea, quiero que entiendas, porque así estamos interpretando cuando Jesús dijo, aquí vengo en las nubes. Quiero que vayas entendiendo, por favor, porque sí es importante. Aquí está hablando Moisés. Aconteció que en la vigilia de la mañana el Señor miró al campamento de los egipcios. Estaban allá, desde la nube. ¿Sería que el Señor estaría arriba de la nube? ¿O cómo está hablando aquí Moisés? O el que escribió el libro. ¿Cómo está interpretando él? ¿O cómo está usando su lenguaje? ¿Crees que las personas que leyeron eso, siglos o cientos de años después, entendieron literalmente que el Señor estaba sobre la nube? ¿Me entiendes? Quiero irte acarreando al entendimiento, para llegar todos juntos al entendimiento cuando leamos
y verán al Hijo del Señor, del hombre viniendo en las nubes. Okay, ya miramos dos versos que hablan de nubes y que el Señor estaba en la nube, pero no estaba físicamente, no literal, ¿verdad? Entonces vamos a ir empapándonos, vamos a ir dejando que nuestro entendimiento esté absorbiendo la información que estamos recibiendo de la misma Biblia, no lo que yo digo, lo que está en la Biblia. ¿Sale? Mira Éxodo 19, ahí mismo, Éxodo 19. Mira lo que dice Éxodo 19:9. Entonces el Señor dijo a Moisés, y es cuando ya está en el Sinaí, por eso digo, después tú vas a leer todo el capítulo, empezar a leerlo, hay que leer más la escritura en el Antiguo Pacto para poder entender el lenguaje del Nuevo Testamento, porque ese ha sido el error, la gente no lee el Antiguo Testamento, entonces, porque hay algunos enseñando que ya el Antiguo Testamento no es bueno, no, es bueno para enseñarse y para mirar ejemplos, pero para sacar doctrina no tiene nada que ver. Pero mira lo que dice aquí, Éxodo 19:9. Entonces el Señor dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa. Mira, entonces el Señor dijo a Moisés, he aquí yo vengo en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean, para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo, del pueblo al Señor. Mira, una venida en una nube. O sea, ¿crees que literalmente el Señor se apareció, descendió en una nube para hablar con Moisés? Escucha el lenguaje que están usando. Escucha cómo lo está diciendo aquí. Entonces el Señor dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa. Dice, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo al Señor. ¿Vino el Señor literalmente sobre una nube? Porque fíjate lo que dice ahí mismo, pero del 16, para que veas. Ahora, aquí le está dando la orden a Moisés, le está diciendo, yo voy a venir a ti en una nube. Ahora vamos a mirar cuando descendió. A ver si fue físicamente, a ver si realmente ocurrió como nosotros estamos interpretando allá, porque para ellos era, escúchame su lenguaje, escucha cómo ellos escriben, escucha cómo ellos plasman sus historias, sus narraciones, su lenguaje, su idioma. Escucha, nosotros somos mexicanos, colombianos, venezolanos, uruguayos, paraguayos, chilenos, ya dije mexicanos, pero otra vez, mexicanos, de diferentes naciones, pero no tenemos el lenguaje, no somos de ese tiempo, no somos judíos, no tenemos ese lenguaje, no son nuestras historias, no es nuestro pueblo, ellos sí. Entonces, como estamos estudiando un libro escrito para un pueblo específico, con un lenguaje específico, entonces tenemos que entender su lenguaje o conocerlo para poder entenderlo y para poder interpretar correctamente, porque eso queremos, interpretar lo más correctamente para corregir los errores que hasta ahorita nos han llevado a una doctrina de fantasía, de fábulas, de cuentos, errónea totalmente, que lo único que produce es miedo, terror y confusión. Y eso es Babilonia. Mira, aquí le dice, aquí vengo a ti en una nube. Ahora en el verso 16, ahí mismo del capítulo 19, mira cómo dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento.
Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte. Moisés subió. ¿Crees que literalmente, físicamente él descendió? ¿O a través de ese evento de truenos, de una nube espesa y de que todo fue una manifestación de Dios en la tierra? Física, no, pero sí fue una manifestación, una aparición, una parucía, porque vino. Pues no, es que nomás había dos, la primera y la segunda venida. Y aquí estamos mirando, dice, aquí vengo a ti en una nube. Vino, descendió. ¿Cuántas venidas entonces habrá? No me quiero meter ahorita en camisa de 11 varas. No quiero buscarle 5 pies al gato. Simplemente estoy así, salpicando un poquito para que pulses y te des cuenta que realmente lo que está hablando aquí es otra cosa de lo que nos han enseñado. Aconteció que al tercer día vino la mañana y vinieron truenos, relámpagos y una espesa nube sobre el monte, una fuerte bocina muy fuerte, un sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido, vino en una nube. Literal, físico. La nube sí la miraron, pero ¿qué fue lo que vieron? Relámpagos, truenos de un terremoto, que era señal de que el Señor había descendido a la tierra y que estaba ahí. ¿Sí me entiendes? Todas estas historias los judíos las aprendieron desde niños. Para el tiempo de Jesús, que está en la tierra, y Jesús empieza a predicar y empieza a decir, y verán al Hijo viniendo en las nubes. Vamos al siguiente. Fíjate en Éxodo 34. Para que te des cuenta, Éxodo 34, mira lo que dice. 34:5. Mira lo que dice. Éxodo 34:5. Y Moisés, es cuando renuevan el pacto, dice, y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó el Señor, y llevó, en sus manos las 2 tablas de piedra. Y el Señor, escúchame por favor, y el Señor descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre del Señor. Otra venida. ¿Cuántas hay? Dice, allá miramos que descendió en una nube. Dijo, voy a descender a ti en una nube, a hablar contigo. Y descendió con truenos, esto y lo otro. Y aquí dice, y Moisés alisó las 2 tablas de piedra como las primeras. Se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó el Señor, y llevó en sus manos las 2 tablas de piedra. Ahí va Moisés subiendo el monte. Y cuando llega allá arriba dice, y el Señor descendió en la nube y estuvo con él. Descendió. ¿Eso es una venida o no es una venida? ¿Es una venida o no es una venida? Porque allá estamos interpretando que es venida, porque vienen las nubes. Y aquí el Señor mismo descendió en una nube. ¿No es venir, no es lo mismo? Entonces, porque allá esperas algo físico y aquí sí interpretas
¿Cómo? Porque así aquí entiendes que interpretamos y allá no interpretamos como realmente es? Porque no tenemos el lenguaje, por eso estamos enseñando a través de las escrituras lo que para ellos era venir a las nubes. ¿Te das cuenta? Ok, vamos avanzando. Levítico 16. Fíjate. Levítico 16, del 1 al 2. Dice, habló el Señor a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante del Señor y murieron. Dice, y el Señor dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo el tiempo entra en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Una aparición del Señor otra vez, en una nube. ¿Qué está pasando con todos estos versos? Porque nomás leemos lo que Jesús dijo, pero no conocemos estos versos. Y si los conocemos, porque nomás los pasamos de pasada. Así, los leímos así como cuando lees una historieta, ahí lo que captaste. ¿Te das cuenta? ¿Cómo ellos, esto que estamos leyendo en la Biblia, eran sus escritos, sus rollos, los que leían en sus sinagogas? Cuando hablaban y tocaban estos temas de la nube, del Shekinah, que le dicen, de la nube espesa, ¿de quién estaban hablando? Del Señor, que se manifestaba a través de eso. O sea, era una aparición, una parucía, era una aparición del Señor. Física, o sea, mirándolo así, no, a través de algo de una nube, como ellos lo miraron en el desierto, o miraron en Sinaí. ¿Sí me entiendes? Mira, Números 11. Estoy haciendo muy rápido, porque estoy mirando, llevo media hora, y falta muchísimo. Números 11, fíjate, Números 11, del 24 al 25, dice, Números 11, 24 al 25, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del Señor, y reunió a los 70 varones, dice, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces el Señor descendió en la nube y habló, otra vez descendió, otra vez vino. Mira, entonces el Señor descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, ¿en quién? De Moisés, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. ¿Te das cuenta? Es que si ponemos atención en lo que estamos leyendo, en lo que están hablando, cuando lleguemos allá, vamos a entender bien claro. Dice que el Señor, que Moisés reunió a los 70 varones, que Dios, en la historia muchos la van a saber, les dijo que iba a tomar de su espíritu, que juntara a 70 ancianos o hombres, ¿no? Para poner del espíritu que ve Moisés en ellos. Y cuando los reunió, el Señor descendió en una nube. Descendió porque está arriba, y descendió ¿a dónde? Al nivel de Moisés. O sea, vino. Otra venida. ¿Cuántas hay? 2. Mira, Números 12, 5. Ahora, aquí es cuando Aarón y María, que eran los hermanos de Moisés, murmuraron. Perdón, moví un poquito la cámara, se movió. Murmuraron, y mira cómo Dios juzga. También vino a juicio. Miramos en cómo vino. 12 del 1 al 5. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita
que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, no cosita, cusita. Dice, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó el Señor. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo el Señor a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces, escúchame, entonces el Señor descendió en la columna de nube, otra vez descendió. O sea, ya era un sub y baja. O sea, ¿qué pasó aquí? O sea, desciende y sube, desciende y todo en una nube. Va entendiendo el lenguaje que están usando para cuando lleguemos allá, y verán al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre viniendo a las nubes. Ellos nos preguntaron, ¿cómo va a venir en una nube? ¿Parado? ¿Sentado? ¿Acostado? ¿Cómo? Ellos nunca le preguntaron qué significaba eso. Y nosotros sí andamos buscando cómo va a ser en una nube. Lo vamos a ver en el internet, en las noticias, lo va a televisar Univisión, Telemundo, Univisión, Fox Sports, ESPN, yo no sé qué más. ¿Cómo lo vamos a mirar en una nube? Pero en ningún lado de la escritura vas a encontrar que Pedro, Juan, Santiago, todos los demás apóstoles, Tomás, Bernabé, Judas y el otro Judas y todos esos, ninguno se acercó para preguntarle, ¿y cómo va a ser eso de que vienes en las nubes, Señor? Nadie le preguntó nada, nadie tuvo ninguna duda de lo que hablaba cuando Jesús dijo tantas veces en las nubes, en las nubes, en las nubes, en las nubes. Nadie le dijo, nadie le preguntó por eso. Nomás le preguntaron, ¿cuándo es tu venida? ¿Cuándo se va a caer esto? ¿Y cuándo es esto? Y verán al Hijo del Hombre, nadie le dijo, espérame, Señor, ¿cómo se va a venir una nube? Explícanos eso. Eso está cañón, eso está fuerte. ¿Cómo en una nube? ¿Cómo? Ay. Cuando ellos oían, vengo en la nube, ¿qué crees? Lo que estamos leyendo, ¿qué crees que ellos estaban entendiendo? ¿Qué crees que ellos estaban escuchando? Literal. No, porque ellos entienden, lo que estamos leyendo ahorita era lo que ellos recibieron de enseñanza toda su vida, desde niños hasta la edad adulta. Entonces, cuando oían nubes, ¿qué oían? ¿Qué era? ¿Qué significaban las nubes para ellos? ¿Quién iba en la nube? ¿Quién era el único que estaba en una nube? En todo lo que hemos visto, el Señor descendió, Jehová descendió, el Señor Dios descendió, Dios en una nube, Dios mirando sobre una nube, Dios descendió, Dios hizo esto sobre una nube, y todo sobre una nube. Y el Hijo del Hombre viene en una nube. ¿Qué crees que interpretaron los demás? Oh, es literal. Y todo el ojo lo va a ver. Ay, Señor. Mira lo que dice, entonces seguimos. El 4, 12:4. Luego dijo el Señor a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces el Señor descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y allí es donde los corrige, pero María queda leprosa. La castiga, decirlo, queda leprosa por haber murmurado contra su hermano. Pero, ¿te fijaste? Descendió en una nube y ejecutó un juicio. O sea, no nomás venía a hablar con Moisés, pero también descendía en juicio. Nomás para defender a un hombre, porque estaban hablando mal de él. Fíjate. ¿Cómo crees que iba a descender cuando mataron a su hijo? Ay, Señor. Aquí iba a defender a un hombre, nomás porque hablaron de él. Allá, al otro lo crucificaron, lo escupieron y le hicieron lo que quisieron. Y aquí vengo en las nubes, dice el Señor. Ahí decía. ¿Te das cuenta? Vamos a ir entendiendo lo que estamos leyendo, porque vamos a volver a llegar ahí a Mateo otra vez, pero ya con el entendimiento que estamos absorbiendo de aquí. Mira lo que dice... Ya estamos en qué números, 34:5, ¿verdad? Números. Mira, Deuteronomio 33. Vamos a ir avanzando un poquito más rápido. Deuteronomio 33, 26.
33:26, fíjate lo que dice. No hay como el Dios de Jesurún, que viene siendo Jerusalén, Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. ¿Quién cabalga sobre los cielos y sobre las nubes con grandeza? El Señor. ¿Te das cuenta? Es Moisés aquí. Está hablando Moisés. Y fíjate cómo dice, no hay Dios como el Dios de Jesurún, quien cabalga. O sea, ¿tú crees que el Señor va a ir cabalgando así como? Fíjate el lenguaje, cómo está usándolo. Pero dice, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda. Está hablando de Israel. Y sobre las nubes con su grandeza. Escúchame. El único que cabalgaba y que sobre las nubes con su grandeza era el Señor. El que miraba sobre una nube era el Señor. El que descendía a hablar con Moisés en una nube era el Señor. El que descendió a defender a Moisés de que sus hermanas estuvieran murmurando, su hermana y su hermano murmurando contra él, era el Señor y en una nube. O sea, si lo miraron, físico. Mira, Segunda de Samuel 22, del 1 al 12. Está un poquito largo, porque aquí se va, ay Señor, aquí quiero tocar un poquito el tema, un poquito más así, rapidón, porque está un poquito largo lo que quiero hablar aquí. Aquí es cuando David, es el cántico de David, pero viene siendo el Salmo 18. Pero aquí es el cántico de liberación cuando el Señor lo liberó de la persecución de Saúl, y David entona este canto, inspirado por el Espíritu, pero lo canta. Pero mira el lenguaje que usa David, mira cómo él interpreta, mira su visión de David, cómo describe la liberación de Dios, que Dios le dio a él sobre sus enemigos Saúl y los que lo perseguían. O sea, Saúl lo persigue, Dios lo libera, le da la victoria a David, o logra salir ileso y vivo, y David en agradecimiento, él narra a través de este canto su experiencia, lo que él percibió, pero lo transmite de un modo, con un lenguaje poético, figurado. Entonces, mira cómo él expresa su liberación simplemente. Mira, habló David al Señor las palabras de este cántico el día que el Señor le había liberado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Mira cómo él expresa su liberación. Y dijo, el Señor es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me liberaste. Fíjate, invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Aquí es donde ya empieza a describir su liberación con ese lenguaje singular que ellos tenían de narrar. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligadoras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. Fíjate, la tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó Él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, e inclinó los cielos y descendió. Otra venida. Vámonos. Inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. ¿Quién era el único que cabalgaba sobre las nubes con grandeza? Que dijo Moisés, no hay Dios como nuestro Dios,
que cabalga sobre nubes con grandeza. Y mira aquí dice que puso tinieblas por escondedero alrededor de sí, y oscuridad y aguas y densas nubes. Pero fíjate cómo David está describiendo la liberación que Dios le dio de sus enemigos. Y dice que la tierra se sacudió, tembló y que se indignó y que el Señor inclinó los cielos y descendió. Simplemente porque él salió ileso. O sea, todo esto no pasó literalmente. Para mí te aseguro que ese día ni llovió. Te aseguro, ese día ni llovió, no pasó nada, un solazo bien fuerte, además ni viento hubo, pero fue liberado. Pero él describe, era su lenguaje profético, David era profeta, era salmista, su lenguaje para alabar a Dios era así. Y dice que el Señor sobre nubes descendió los cielos, o sea, inclinó los cielos y descendió. Fíjate cómo hablan ellos, cómo hablaban ellos. ¿Te das cuenta? Nosotros no tenemos eso, no captamos eso. Por eso nos perdemos cuando oímos de nubes. Pensamos que es una nube como las que miramos cuando va a llover. Mira lo que dice Salmo 104. Ay, Señor. Salmos 104. Aquí está, 104 del 1 al 3. Mira lo que dice. Dice, bendice alma mía al Señor. Señor Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que cubre de luz como su vestidura, el que se cubre de luz como su vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas. Escúchame, el que pone las nubes por carroza y anda sobre las alas del viento. ¿Quién pone las nubes por carroza? Carroza era para ellos las carrozas que usaban con caballos, eran 2 o 4, dependiendo, no sé, pero una carroza era donde se montaban, iban y sí, ven las películas, ¿no? De los romanos y con la vuelta, y los egipcios, pues esas eran las carrozas. Entonces dice que él pone las nubes por carroza, que él a través de la nube, él se movía. ¿O era su expresión? ¿Te fijas? Ahora, ¿tú crees que realmente el Señor viaja en una nube? O sea, no podemos interpretar así. Escúchame cómo ellos están hablando. Es su lenguaje de interpretar al Señor. Jesús dijo, y verán la señal del Hijo del Hombre en el cielo y viniendo las nubes. Ok, mira lo que dice Isaías. Ay, Señor. Híjole. Isaías 19. Mira lo que dice Isaías 19. Este está tremendo, ¿eh? Isaías 19, del 1 al 6. Por favor, escúchenme, ya estamos avanzando más y más. Mira lo que dice Isaías 19, del 1 al 6. Profecía sobre Egipto. He aquí, el Señor monta sobre una nube ligera. ¿Crees que el Señor va montado en una nube? Escúchame cómo lo está hablando él otra vez. Mira, es el profeta Isaías. Mira su lenguaje, mira su manera de interpretar, por favor. Profecía sobre Egipto. He aquí que el Señor monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Levantaré egipcios contra egipcios,
y cada uno peleará contra su hermano, y cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad, y reino contra reino. ¿Te fijas que es parecido el lenguaje que Jesús usó? Que habrá guerras y se levantará nación contra nación, reino contra reino, el hermano contra la hermana, el hijo. Escúchame lo que está hablando de un juicio, su lenguaje. Y el espíritu de Egipto se desfallecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus embocadores, a sus adivinos. Y entregaré Egipto en manos de un señor duro, y rey violento les enseñará, se enseñoreará de ellos, dice el Señor de los ejércitos. Fíjate, simplemente aquí está hablando de un juicio a Egipto, pero ¿cómo va a entrar el Señor a traer juicio a esa nación en ese tiempo? Dice, he aquí el Señor monta una nube ligera y entrará en Egipto. O sea, la manera de que Dios iba a juzgar a ese pueblo, a Egipto, era a través de una nube que montaba ligera. Pero él no iba a entrar, ningún egipcio miró al Señor entrando en una nube, ni ellos esperaban mirar una nube, ni andaban buscando una nube donde iba a entrar. Era simplemente un lenguaje figurado donde él estaba hablando de que venía a juicio. Era simplemente eso, su venida en juicio. Pero como el Señor, para ellos el Señor era el que los guiaba en la nube, el que miraba a los egipcios desde la nube, el que descendió para hablar con Moisés en una nube, el que juzgó a María y Aarón por haber hablado contra su hermano en una nube, el que puso por escondedero y densas nubes para liberar a David de Saúl. Y aquí está hablando profecía que desciende sobre una nube y entra a Egipto para juzgar. ¿Te das cuenta? Su lenguaje, cómo están hablando. Entonces tampoco es literal, o sí es literal. Otra venida. ¿Cuántos llevamos? Ya hasta perdí la cuenta. Mira. Checa Jeremías, Daniel 7:13. Aquí es donde entramos ya un poquito más fuertezón. ¿Por qué? Porque Daniel habla de la visión. 7:13 dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno, escúchame, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran, y su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Está hablando en una visión que Daniel miraba, que venía, o sea, no descendía. Aquí la profecía no está hablando que él venía en las nubes a la tierra, no. Él venía hacia el anciano de días, y el anciano de días no estaba en la tierra. Entonces, si él era una ascensión en una nube a recibir un reino, un trono, dominio y autoridad. Y eso lo miramos en una parábola que está en Lucas, y ya lo leímos cuando le dice que un noble, mira, nomás por Lucas 19, mira para que veas, mira, hasta aquí rápido lo agarré, mira, Lucas 19, mira cómo empieza la parábola. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Escúchame. Y llamados a 6 siervos, dice que les dio las minas, así ya lo miramos en un video. Y dice que miraba yo en una visión de noche que aquí en las nubes venía uno, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron caso, y le fue dado dominio, gloria y reino. En la parábola está diciendo que vino un hombre noble y se fue a un país lejano para recibir un reino. Está hablando de él, ¿por qué? Porque después dice, y dijo los que estaban, quitarle la mina, y ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas, pues yo os digo que al que tiene se le dará más, al que no tiene, a uno que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Y ya miramos que hablaba de Israel, de sus contemporáneos, de los judíos. Pero aquí en esta visión, Daniel dice que venía en una nube hacia el anciano, y eso lo miramos, ese cumplimiento lo miramos en Hechos 1:9. Mira, Hechos 1:9.
Dice, desde el 6, entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y Daniel dice que veía como un hijo de hombre viniendo en una nube hacia el anciano. Era una ascensión, no era un descenso. No era una venida, era una asunción. Venía, pero nos confundimos porque dice venía. Todos pensamos que venía hacia nosotros. No. Venía hacia el anciano. El anciano está en el trono y le va a entregar un reino, un gobierno. Pero venía en una nube. Era una ascensión. No era una venida a la tierra. Él iba en una nube a recibir. Jesús acá dice que fue elevado y le cubrió una nube. ¿Estaré hablando de esa profecía o no es? Porque si creemos que Daniel está hablando de una venida hacia nosotros, entonces está fuera de contexto, está fuera de orden. Por eso seguimos esperando la nube. Pero no está hablando de eso. ¿Te fijaste? En la parábola lo dice, un hombre noble fue a recibir un reino, y volver. Aquí Jesús es elevado en una nube también, lo cubre una nube para recibir, pero les dijo, he aquí vengo pronto, espérense aquí, me van a ser testigos, pero voy a regresar. Ahora, su venida, ¿cómo iba a ser? Porque se confunden porque dice que se le acercaron los hombres y le dijeron, así como lo vieron ir, así vendrá. Ahora, si creemos que, y nos basamos que se tiene que cumplir porque aquí dice, entonces ya falló la profecía, porque todos los que estaban ahí ya no lo van a poder mirar, ya se murieron. Les dijeron, así como ustedes lo miraron ir, así va a venir. Pero ya no lo van a mirar. ¿O crees que eso era para nosotros? ¿Te das cuenta? Hemos interpretado, nos han interpretado mal las escrituras. No está hablando de eso. Está hablando que Jesús iba a subir, iba a ascender al Padre, a recibir el reino, poder, autoridad, y después iba a regresar a vengar a sus siervos los profetas, a juzgar, pero venían las nubes. Literal. Ya hemos mirado, ¿quién era el único que venía en las nubes? A juzgar, porque criticaban a un siervo de él, a juzgar a una nación que cabalgaba sobre una nube. ¿Quién era? El Señor. Literal, ¿no? Mira Joel. Vámonos. Mira Joel. Ay, Señor, llevo una hora. Joel 2, del 1 al 2. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra. Viene el día del Señor, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Escúchame, el día del Señor es día de tinieblas y de oscuridad, día de nubes y de sombra. ¿Día de nubes? ¿Qué tiene que ver las nubes ahí? Día de juicio. Día de nubes y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni habrá después de él, lo habrá en años, en muchas generaciones. Habla de día de nubes, día de tinieblas y oscuridad, día de nubes. Y está hablando del día del Señor, pero dice día de nubes. ¿Crees que en esta profecía a Dios le interesaba que la gente supiera que ese día del juicio que él iba a venir, iba a haber nubes? No podemos. O sea, perdónenme, pero es que nos han interpretado mal. Dice día de nubes, de oscuridad, de tinieblas. ¿Qué te está diciendo? ¿Día de juicio? ¿No? O creemos que, dice, a día de nubes va a estar muy nublado ese día. Y de oscuridad, va a haber un eclipse. Y día día de tinieblas y de oscuridad y día de nubes y de sombra.
O sea, nube, sombra, oscuridad, pero si ves las nubes. ¿Cómo? O sea, mira su lenguaje, mira cómo... ¿te das cuenta? Cuando Joel profetiza día de nubes, el pueblo ya sabía todo lo que hemos estado mirando, todos los versos, ellos ya lo entendían. ¿Qué era la nube? ¿Qué significaba la nube? ¿Quién viajaba en la nube? ¿Qué era la nube para ellos? ¿Qué era venir el Señor en las nubes? Mira, Nahum 1, del 1 al 3. Profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum, del Ecos, así no se dice, de Elcos. El Señor es Dios celoso y vengador. El Señor es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. El Señor es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. El Señor marcha en la tempestad, en el torbellino y en las nubes, y las nubes son el polvo de sus pies. Fíjate, el Señor marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Dando a entender que el Señor, vamos a figurarlo una figura grande, y las nubes es donde va pisando. Pero viene a juzgar a Nínive. Imagínate, para decir que las nubes es el polvo. O sea, cuando escucharon esa profecía, ¿crees que estaban mirando a las nubes a ver si venía el Señor en esa nube? Por favor, ¿sí me entiendes? Perdón que lo haga de esta manera así, pero a veces hay que sacudir a la gente así para que vayan entendiendo. Escritura tras escritura hemos estado mirando, y en ningún momento habla de algo literal, de un hombre o una figura en una nube viniendo. En ningún momento hemos mirado eso, y nomás hemos tocado, y bien rapidito, lo que estamos tocando. Aquí dice que las nubes son el polvo de sus pies. O sea, Él viene sobre esas nubes. Mira, llegamos a Mateo 17. Sí, ya entramos a Mateo 17. Mira lo que dice Mateo 17. Mateo 17:5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de la luz lo cubrió, y aquí una voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. ¿Quién habló desde la nube? ¿Quién habló desde la nube con Moisés? El Señor. Allá descendió en una nube. Aquí, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, o sea que el Señor descendió en una nube y les habló desde la nube igual que a Moisés, y les dijo: este es mi Hijo, chavos, a él oigan. Pero como ya es el Nuevo Testamento, como ya estamos más familiarizados, porque leemos más estas historias, esta parte de la Biblia, del Nuevo Testamento, lo leemos más que el Antiguo, no tenemos el entendimiento de lo que miramos hace rato, de todas las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces ya leemos aquí y pensamos que es una nube así, como así. ¿Te fijas? Y estamos detectando dónde están los errores de interpretación. Mira lo que dice Mateo 24:30. Con el entendimiento que hemos estado mirando, por favor, vamos a interpretar. Con el puro entendimiento que hemos estado mirando, vamos a interpretar lo que dice aquí. ¿Sale? Mira, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su esplendor, y las estrellas del cielo caerán, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con gran poder y gloria. Físico. ¿Quién es el único que viajaba en la nube?
¿Quién era el único que caminaba, que cabalgaba, que las nubes eran su polvo, que descendió a juzgar a Egipto sobre una nube, que descendió a juzgar a Nínive sobre una nube, que descendió a hablar con Moisés, que descendió a juzgar a María y a Aarón porque hablaron, que miró desde una nube a los egipcios? Y aquí Jesús dice, he aquí el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Qué crees que los apóstoles que oyeron eso entendieron? Una nube como nosotros. Oh, va a venir Él parado en una nube. Entonces, todo lo que ellos aprendieron del antiguo, desde niños, todo lo que les enseñaron, que el Señor viajaba en una nube, que el Señor los guiaba en una nube, y cuando Jesús habla en una nube, ¿tú crees que Él les estaba hablando de una nube física? No les estaba hablando de una nube física. Porque está hablando de una tribulación, que el sol se va a caer, y ya miramos que eso habla de un juicio a una nación en los videos pasados, y aquí vengo en las nubes. ¿Quién era el único que entraba en una nube a juzgar a una nación? Dios. ¿Quién iba a venir a juzgar a este pueblo, a Jerusalén? Dios. ¿A través de quién? Porque el juicio, el Padre nadie juzga, porque el juicio lo ha dado al Hijo. He aquí yo vengo en las nubes. Y todo ojo lo va a ver. ¿De qué está hablando? De una venida en juicio, como miramos las venidas a juzgar a Saúl, que liberó a David, como miramos que juzgó a Egipto, como miramos que juzgó a Nínive, como miramos que descendió para juzgar a María y Aarón por chismosos, como miramos que descendió al monte Sinaí para hablar con Moisés, a darle las tablas, como miramos que él miraba desde una nube. Él viene a juicio sobre una nube. Era un lenguaje simplemente figurado, profético, que hablaba de la venida del Señor en juicio. Entonces toda la gente está esperando hoy que una nube, no sé de qué tamaño, y Jesús arriba parado en una nube, pues, o sentado, no sé. Pero aquí no miramos que Pedro le dijo, hey, time, tiempo, aguanta. ¿Cómo vas a venir en una nube, Jesús? O sea, ¿tú crees que ellos realmente estaban esperando esa señal de decir, cada vez que se levantaban las mañanas a mirar si había una nube, a ver si venía Él? Pero hoy así la iglesia está esperando una nube porque Él venga. Pero aquí no está hablando de eso. No está hablando de eso. Está hablando de una venida en juicio, porque el sol se iba a apagar, la luna se iba a convertir en sangre, las estrellas se iban a caer, y después iba a haber una tribulación. Y entonces vengo en las nubes, ¿a qué? A juzgar, como allá vino el Señor a juzgar a Egipto sobre una nube. O sea, yo más claro ya no lo puedo decir, más sencillo, más así ya no puede ser. Ahora, si tú todavía con eso dices, no, Él va a venir en una nube, porque aquí dijo, ok, todas las mañanas levántate y fíjate si viene una nube del oriente, de aquel lado. Porque somos el occidente, ve para el oriente, porque Él va a venir allá. Yo no sé si la alcanzas a mirar de aquí hasta allá, la vas a mirar. Porque aquí dice que todo lo va a mirar. ¿Cómo lo vas a mirar? Por el internet, muéstrame dónde dice en la Biblia que va a haber cámaras. No, ¿cómo? Discúlpame que te esté desbaratando tu fantasía, tu esperanza. Pero Él no viene así, literal no Él. Él vino en juicio a una nación, a un pueblo. Y en las nubes. Pero en las nubes no era literal. Era un juicio. Como, ya lo miramos, perdón que me ría. Pero era lo que miramos, lo que hemos estado mirando, leyendo y estudiando. Mira lo que dice Mateo 26. Fíjate. Porque aquí dice, inmediatamente después de la tribulación que digas, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. O sea, no es que el Hijo del Hombre iba a estar en el cielo, no. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Eso es lo que dice, aparecerá la señal del Hijo. O sea, iba a haber una señal que determinaba que el Hijo del Hombre estaba en el cielo. Y aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. La señal determinaba que el Hijo del Hombre en el cielo, estaba en el cielo, gobernando. Si no crees que era eso, mira lo que dice
Mateo 26:64, para que veas que ellos sí sabían interpretar, nosotros no. Ahora vas a entender la reacción de Caifás. Mira, Mateo 26:64. Ay. El 62. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Escúchame la contestación de Jesús. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además, o sea, espérame, chavo, ahí te va para que te vayas para atrás. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes. ¿Te puedes imaginar esas palabras, oírlas? Que Jesús las dijo y el sumo sacerdote las oyó. Para llegar a ser sumo sacerdote tenías que tener un conocimiento, o sea, te tocaba por turno, lo que sea, pero eran hombres estudiosos del Torah, de su vez. Cuando él dijo, no solamente soy el Hijo del Hombre y vas a mirarme sentado a la diestra del Padre, la señal de que yo estoy sentado en el trono del Padre, junto con el Padre, la señal que yo estoy gobernando y sentado a la diestra del Padre, es que vas a mirar el juicio en Jerusalén. Esa es la señal que determina que yo estoy gobernando, que yo tengo poder y autoridad y que estoy juzgando. Cuando Caifás, el sumo sacerdote, la autoridad máxima religiosa, en la que era la representante de Dios en la tierra, escuchó, y no solamente me vas a mirar, sino que vas a mirar viniendo en las nubes. ¿Qué crees que él entendió viniendo en las nubes y reinando con poder y gloria? ¿Qué crees que él entendió? Todo lo que hemos estado mirando, que el único que descendía en las nubes y el único que venía en las nubes era el Señor. Y Jesús está diciendo, desde ahora te digo, me vas a ver tú, sentado a la diestra del Padre y viniendo con poder y gloria. Y en las nubes, mira su reacción, porque él se entendió. Nosotros no hemos entendido, pero él se entendió. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. ¡Ah! Escúchame. Dice, ¡ah! Diciendo, ¡ha blasfemado! ¡Ha blasfemado! ¿Por qué blasfemó? Nada más porque dijo, ¿vengo? No, porque el único que descendía en una nube, el único que viajaba en una nube, el único que tenía sus nubes como carroza, el único que juzgaba desde una nube, entraba a juzgar a una nación sobre las nubes, era el Señor. Y Jesús está diciendo, y he aquí vengo en las nubes y tú me vas a ver. ¿Te das cuenta? ¿O crees que el sumo sacerdote también lo iba a esperar en una nube? No, él estaba enojado, rasgó sus vestiduras, porque para él era una blasfemia, como un hombre que está enfrente, que está a punto de él juzgarlo, que lo está mirando físicamente, le está diciendo, va a venir en una nube, él en su mente está diciendo, blasfemo, el único que desciende, el único que baja sobre las nubes a juzgar, el único que está sobre las nubes es el Señor. Por eso le tomó blasfemia. Pero aquí dice, desde hoy y desde ahora me veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Te das cuenta cómo ellos interpretaban? Porque ya miramos que el único que cabalga sobre las nubes, y ya no quiero repetir tanto porque nubes, ya hasta vas a soñar con las nubes. Pero por favor, ya no lo interpretes como lo están interpretando. Compártelo, dile, no era eso, era una venida en juicio. Ya miramos cuántas veces el Señor descendió en una nube, cuántas venidas son. ¿Quién dijo que son dos? Y aquí ya miramos, ¿saben cuántas son? ¿Sabe cuántas veces a lo mejor ya ha venido y no lo hemos mirado? ¿Por qué? Porque habla en juicio, Él venía a juzgar.
pero lo simplificaban o lo hacían notar como en una nube. Entonces no era física, no era literal. O sea, Jesús no iba a venir en una nube parado, sentado, no, Él no estaba hablando de eso, estaba hablando de juicio. Todos los mensajes que hemos mirado habla del juicio a una nación, a Jerusalén, culpable porque era idólatra, habían dejado el pacto, mataron a los profetas, habían sido corruptos, se habían convertido en la ramera, apoyaban a la bestia que era Roma, eran delincuentes, habían hecho la casa del Señor, el templo, en casa de ladrones, eran hombres que ponían cargas por su pueblo, era de lo peor. Ya Jerusalén se había convertido en la cueva de ladrones, era de toda ave de rapiña. Jesús llora por esa ciudad y declara y profetiza que venía un juicio sobre ellas. Y cuando habla aquí vengo a las nubes, era eso, vengo a juzgar. Viene un juicio del Señor. Ellos sabían que la venida del Señor en las nubes, con poder y gloria, era juicio. Ellos sí sabían, nosotros no. Hasta ahorita que estamos leyendo e interpretando correctamente como dice la Biblia, nos estamos dando cuenta. Pero ¿cuánto tiempo vivimos así engañados? ¿Y cuánta gente está engañada? Creyendo que viene en una nube literal. Y ya miramos que no es así. Discúlpenme, la verdad. Si me reí mucho, si lo tomé un poquito, no es de broma, pero a veces, como les dije una vez, a veces hay que hacerlo un poquito así, entre más llevadero para poder entenderse. Para poder recibirle más que todo, para entenderlo, para poder recibirlo. Porque gente no lo recibe el mensaje. Y lo que uno quiere es como Pablo decía, es como que si Dios mismo a través de nosotros les rogara, reconcilien. O sea, ahora no estamos diciendo reconcilien, como que si Dios mismo les rogara diciendo, por favor entiende, deja la religión, abre tu mente, o sea, entiende. No, mira, ya para terminar, mira, Apocalipsis, mira lo que dice Apocalipsis 1:7, ya son las últimas dos escrituras. Apocalipsis 1:7, mira lo que dice. Y aquí viene con las nubes y todo ojo verá, y los que la traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ese Apocalipsis es cuando está hablando, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Ese es el verso que más usa la gente. Dice que todo ojo lo verá, inclusive lo que lo traspasaron. Y ya te comprobé, ya hemos hablado, no era literal. Ya miramos el lenguaje. Ahora, mira Apocalipsis 14, ya nomás para cerrar. 14:14. Miré y he aquí una nube blanca. Escúchame, por favor, nomás para cerrar. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que está sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Mira, es una visión. Juan en el Apocalipsis está mirando que había una nube blanca y que había uno como un hijo de hombre, o sea, como ni lo miró, pero como parecido, así, algo así. Sabemos que está hablando de Jesús, no está hablando de otro. ¿Quién era el hijo del hombre? Como hijo de... ¿Quién era Jesús? Supuestamente la visión aquí está diciendo uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro. ¿Quién es el único que puede cargar una corona de oro? O sea, dice, y en la mano una hoz aguda. Dice, no, es que ahí no, era Jesús aquí. Y del templo sonoro que dice, mete tu hoz y ciega
a la tierra porque la hora ha llegado de la siega y la tierra ya, la mies de la tierra ya está madura. En la parábola del sembrador, ahí lo explica esto lo explica la parábola en Mateo 13. Ya no lo quiero leer porque ya se va a alargar más, pero aquí lo explica. Entonces, ¿crees que realmente es literal que Él va a venir en una nube blanca sentado con una hoz y le va a hacer hacia la tierra? O sea, de verdad, por favor, son versos que están ahí que habla de nubes, pero no son nubes literales. Él no viene en una nube literal, no, ya no sé qué más decirlo, cómo decirlo, no viene, no va a venir. Era un lenguaje figurado, profético, era un lenguaje de juicio, lo usaban los profetas. Ellos sí entendieron esto, ellos entendieron este lenguaje, ellos lo entendían muy bien. Cada vez que hablaban del Señor viene en una nube, ellos ya sabían qué significaba, nosotros no. Por eso ahorita estamos enseñando, y yo sé que se alargó, y a lo mejor muchos, por eso te digo, vuélvelo a mirar otra vez. Estúdialo tú, apúntalas y míralo. Te vas a dar cuenta que en ningún lado puedes encontrar que es algo literal, que Dios mismo en una nube parado, sentado, va a venir. No, discúlpame, no va a venir, no va a hacer eso. No lo esperes, no lo esperes, así no lo esperes. Así es que la venida de las nubes, la famosa segunda venida de las nubes. Segunda, y ya miramos que el Señor descendió, ¿sabe cuántas veces allá en el Antiguo Testamento? ¿Te das cuenta? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos diciéndole a la gente, Él viene en una nube? ¿O mejor empezamos a aprender esto, a estudiarlo y empezamos a compartir poco a poco con la gente? ¿Que van a reaccionar mal? Sí. Pero esperamos en el Señor que entiendan para que se cimenten bien en su fe. No. Yo me despido y lo voy a decir categóricamente, con esto me despido. La venida del Señor en las nubes fue un evento que pasó en el año 70, que era el juicio sobre Jerusalén. Era la venida en juicio, y nubes era un lenguaje que usaban los profetas, y era un lenguaje que ellos usaron para describir acerca del Señor. Entonces no era físicamente así, literalmente, que Él iba a estar en una nube parado. Entonces ya no queda más que decirles que Dios les bendiga, que Dios nos dé entendimiento, conocimiento, sabiduría, y que podamos transmitir este conocimiento a otras personas de la mejor manera posible, y busquemos ayuda. Si tenemos alguna duda, cualquier cosa, por favor, busquen ayuda para poder dar el mensaje correctamente, mejor correcto, ¿no? Y equivocarlo lo menos posible. Entonces yo me despido, que el Señor les guarde, los bendiga. Nos estaremos mirando el próximo video con otro tema más. Ahí vamos a estudiar, a mirar de qué podemos hablar. Y nos estaremos viendo hasta la próxima. ¿Sale? El Señor los guarde, los cuide. Hasta luego. Bye.